Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y hoy día vamos a revisar lo que son las competencias en la educación. Simplemente vamos a hacer dos cosas: definir las competencias históricamente hablando y después ver su utilidad dentro de un contexto de diseño inverso. Definir competencias es algo complicado porque hay diferencias más que nada entre idiomas, pero las competencias o competencies en inglés fueron aceptados en 1997 por 33 diferentes países de significar el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes. Por eso yo utilizo esa misma definición. Hay otras maneras de definir competencias y esos son levemente distintos, ¿no? Un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas en vez de actitud. Pero la parte más confusa que tenemos en español es que a veces la gente se confunde competencias por áreas de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de competencias en educación, estamos hablando solamente de competencias como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, mientras en otros campos se puede utilizar competencias como áreas de responsabilidad. Por ejemplo, no, a mí no, eso no es mi área de competencia o no es mi responsabilidad. Eso no es el uso de competencias en el contexto educativo. En el contexto educativo utilizamos más que nada como un equivalente a lo que antiguamente hablamos de objetivos. Hay una diferencia leve. Objetivos son generales, son menos tangibles, son más globales o macro en ese sentido. Las competencias son cuando desagregamos los objetivos en sus partes más pequeñas, lo que son conocimientos o destrezas o actitudes. Después, cuando logramos definir qué herramienta de evaluación son los más apropiados, de allí podemos tener logros o resultados de aprendizaje. Entonces, se escucha mucho hoy en día en la retórica sobre educación o sobre metodologías de evaluación. No estamos hablando ahora de objetivos ni de competencias, estamos hablando de resultados de aprendizaje, pero realmente es la misma cosa, simplemente en diferentes momentos de proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, objetivos son lo que planteamos en términos generales, grandes. Queremos pensadores críticos. Pero competencias sería entonces, ¿qué significa ser un pensador crítico? ¿Qué es la curiosidad intelectual o qué es una persona que sabe innovar? Entonces desagregamos esto en sus partes más pequeñas de competencias. Definimos conocimientos necesarios para ser un pensador crítico, destrezas necesarias para ser un pensador crítico y actitudes necesarias para ser un pensador crítico. De allí tenemos que elegir distintas metodologías de evaluación que miden distintos niveles de competencia. Sabemos que no toda herramienta de evaluación puede medir la misma competencia. Por ejemplo, por conocimientos, datos, fechas, hechos, cosas memorísticas, sí puedes utilizar un examen de opción múltiple. Pero si quieres medir destrezas, el poder lograr o mostrar la aplicación de alguna información, vas a tener que utilizar herramientas bastante más sofisticadas como proyectos o estudios de caso para poder ver el desarrollo de pensamiento de un estudiante respecto de la información y la aplicación de distintos procesos. Y de ahí para medir actitudes también es aún más de largo plazo y más complejo en términos de herramientas. Se puede utilizar lo que es observación, pero tienes que tener bien desarrollado una buena rúbrica para poder medir eso. Todo es medible. El problema es que hay que elegir la herramienta correcta. Entonces, la medida de logros de competencias es muy importante elegir bien las herramientas apropiadas. De allí puedes tener como resultado lo que son las evidencias del aprendizaje mismo. Competencias son como una promesa, eso es lo que queremos hacer. Mientras los logros de aprendizaje, los resultados, son las cosas evidenciadas, o son la manera que mostramos que sí logramos la competencia comprometida. Entonces eso es necesario porque si pensamos en estos círculos como eso es sabiduría, ¿ya? Entonces lo que son en las partes más afuera
Son netamente conocimientos, las cosas que se puede googlear fácilmente, teorías, hechos, datos, fechas, nombres, lugares, conceptos, fórmulas, em, cuándo pasó algo, quién dijo algo. Esos son muy importantes y necesarios, pero sabemos con nuevas metodologías de enseñanza, por ejemplo, el Flipped Classroom, esta información debe ser entregada al estudiante antes de la clase. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la clase y está con el profesor, se puede aplicar la información. Entonces eso sería un nivel un poquito más cerca al corazón de la sabiduría, es saber cuándo y cómo y por qué aplicar los conocimientos aprendidos, ¿no? Y la parte más central o más a la médula de la información de cualquier materia sería las actitudes que uno tiene acerca de la materia. Apreciar o valorar el aprendizaje de un segundo idioma como otro lente a la vida o a la información, o apreciar el trabajo en equipo porque rinde mejores resultados. Esas son cosas que demoran más en enseñar, son más complicados a medir, pero realmente a lo largo de la vida son las cosas que se queda con un estudiante a lo largo de la vida y que vale la pena enseñar en nuestros contextos escolares. Entonces, el problema con conocimientos en general son netamente cerrados, son cosas de cuándo pasó algo, quién dijo, dónde pasó. Y esos son cosas importantes, pero también es algo que yo puedo buscar en mi teléfono en ese momento. Entonces, no es nada que debemos realmente usar el tiempo de la clase enseñando, porque son las cosas que son más fáciles a aprender y son netamente memorísticas. Algo es igual a algo, entonces simplemente memorizas esa información. Entonces es muy importante entender que conocimientos son importantes, pero son cosas como cuándo ocurrió la batalla de Pichincha y cuántas especies viven en la selva amazónica, o cuál es la forma cuadrática, o cómo se llama la persona que descubrió el concepto de gravedad. Esas son cosas muy importantes, pero como te digo, son googleables. Es mucho, mucho, mucho más enriquecedor y un nivel de pensamiento bastante más alto a preguntar por qué ocurrió la batalla de Pichincha. ¿O cómo sabemos que hay más especies en el mar que en la selva amazónica? O en vez de cuál es la forma cuadrática, ¿cómo sabemos cuándo utilizarlo? ¿No? Entonces, esas son cosas bastante más elevadas en términos de pensamiento. Se puede googlearlo, no debes enseñarlo. Entonces, estas sí son cosas que deben estar entregadas a los estudiantes antes de la clase, tal vez en forma de un video, un resumen de la información antes. ¿Para qué? Para que todos entren en la clase con el mismo nivel de conocimiento para poder aplicar la información, discutirlo con más profundidad. O en otros términos, en otros momentos es de aclarar por diferentes estudiantes distintos puntos. Es muy importante tomar eso en consideración en la planificación, en el diseño de la clase. ¿Por qué? Porque las cosas que son netamente conocimientos son más rápidos a aprender y son numerosos. De entender destrezas demora más tiempo y repetición para poder tener una destreza, poder hacer algo, aplicar la fórmula. Memorizar a cuadrado más b cuadrado c cuadrado, eso es fácil. Lo que es más difícil es entender cómo aplicar esto y cuándo es apropiado aplicarlo. Pero demora aún más tiempo y son menos en cantidad las actitudes necesarias, o sea, la perseverancia en aplicar esta fórmula, de apreciar la belleza del lenguaje de matemáticas o algo así. Entonces, eso sí, de conocimientos, destrezas y actitudes toman distintos tiempos también. Entonces, entendemos que definir competencias es algo importantísimo, pero es una sola pequeña parte, subparte de lo que es un diseño de clases. También, o sea, al decidir tus competencias no significa, no garantiza que vas a ser un excelente docente, ¿ok? Tenemos que también conocer la materia, tener buenas interacciones entre los alumnos, los maestros y saber manejar las clases, o sea, las aulas, las diferentes personalidades que tenemos en el grupo.
Pero también, si no tenemos lo que es una buena identificación de las competencias que buscamos, la manera que vamos a evaluarlos y planificar bien las clases, no tenemos lo que podemos calificar como buenas clases. Entonces, es un elemento, pero es un elemento muy importante. Entonces, las características de los buenos cursos, sabemos que las clases son excelentes cuando plantean desafíos a los estudiantes, que son cosas que paulatinamente logran llegar a un alto nivel de comprensión de algún contenido, ¿no? Pero también que son compartidos, son transparentes. Los desafíos deben ser muy claros al estudiante. El estudiante debe entender por qué está estudiando algo, ¿no? Deben incluir formas más activas de aprendizaje, deben ser basados en evidencias, incluir lo que es la entrega de parte del profesor, su propio interés y pasión por la información, una buena interacción entre todos en el aula y que hay mucha retroalimentación al estudiante para que exista una evaluación formativa que forman el alumno a lo largo del curso, no solo es sumativa y una nota cada par de semanas. Y también, más que nada, sabemos que factor muy grande en aprendizaje es si uno cree que se puede aprender. Entonces hay que, como nosotros como docentes, tenemos que fortalecer lo que es la autoeficacia del mismo estudiante, que él autopercibe a sí mismo como un aprendiz. ¿Okay? Entonces, para cerrar, lo que queremos mostrarles y brevemente es entender lo que es diseño inverso, que está basado en el trabajo de Wigan McTighe, que solo tiene 3 pasos. Primero hay que plantear el objetivo. ¿Cómo expresamos el objetivo en educación? A través de competencias. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos, destrezas y o actitudes que queremos desarrollar en la clase? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a estar seguros que estamos logrando el objetivo? Tenemos que decidir los indicadores que aceptamos, la evidencia aceptable que estamos logrando esto. Y después planificamos las actividades. Se llama planificación inverso porque existen muchos docentes que simplemente planifican miles de actividades y evalúan la actividad. Y actividades y evalúan. Y entras en la clase y te dices, interesante actividad, ¿por qué lo hiciste? Y no pueden contestar porque no tienen el norte, no tienen muy claro por qué están haciendo lo que están haciendo en su clase. Entonces, hay que primero entender los objetivos, lo que son las competencias necesarias para cumplir, después decidir qué aceptas como evidencia que estás logrando esas competencias, cumpliendo con estos, y de ahí al final decides cuáles son las actividades. Actividades incluyen lo que es el currículo, lo que son los textos, lo que es la metodología de enseñanza. Entonces, todas esas cosas tienen que venir después. Y un problema grave en el sistema educativo es que a veces decidimos que ya es hora de renovar los textos, hay que renovar los textos, pero si no tienes muy claro el objetivo, es imposible elegir las herramientas de enseñanza más apropiadas para llegar a los objetivos. Entonces, para hacer un resumen, entonces hay que comenzar con el fin en mente en diseño inverso. Eso significa identificar los resultados deseados, los objetivos, lo que serían las competencias que buscamos. Esas competencias se pueden desagregar en conocimientos, destrezas y o actitudes. Una vez que tienes esto, hay que aceptar o acordarnos que cuando nos piden por objetivos, están pidiendo que desagregamos en lo que serían competencias, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, y esos son en todos niveles de educación. Puede ser al nivel de la clase, un solo encuentro con los estudiantes, o puede ser a lo largo del año escolar, o puede ser dentro de una malla curricular, ¿no? Después, y eso es muy, muy complicado, es de decidir cuáles son las herramientas de evaluación que mejor mide el cumplimiento de las competencias. Una vez que tienes esto, vas a poder tener y poder mostrar resultados de aprendizaje. ¿Ok? Con eso, ¿qué hicimos? Definimos las competencias como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, y después hablamos de cómo se puede integrar este concepto de competencias en el concepto de diseño inverso. Con esto cierro y les agradezco mucho. Ojalá que ustedes salen con las mismas ideas que salieron en otra universidad cuando hice ese mismo taller. Yo les pedí que si salieron un periódico mañana diciendo qué hicimos hoy día, ellos compartieron ciertos titulares así en esta manera. Ojalá que ustedes se sientan igual de motivados en pensar
en competencias con esa nueva visión. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.